Lo que puede hacer España, que sea autosuficiente para no depender de países externos e incentivar como el trabajo aquí, ¿no? Lo que vimos aquí es la consecuencia de la política de la izquierda cuando desindustrializa. ¿Por qué crees que el joven español siente que el futuro está cerrado para él? Saber que eso está claro, que la vida de la gente joven hoy no va a ser, digamos, tan fácil, entre comillas, como la de sus padres. Eso hay que darlo por seguro y hay que aceptarlo. Hay que aceptar y decir, vale, pues lo voy a pasar mal quizá, pero al mismo tiempo me voy a forjar como una persona de superior calidad. Que dejará a tu país, a tu gente, a tus amigos, a toda una sociedad deteriorarse. Bueno, las empresas temporales se meten como hace 40 años con una intención horrible. Estamos en un momento descendente de la historia de la humanidad, ¿no? Ya hubo una advertencia fuerte que fue la crisis de 2008-2014. ¿Cómo funciona realmente el poder del Estado? ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos otra vez en una ocasión muy especial. Estamos con Félix. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí tirando como se puede. Eso es. Pero siempre tirando. Tirando, siempre hacia adelante. Ya, bueno, hicimos un vídeo, una entrevista, y te pudo conocer más la gente que ya te conocía, muchísima gente, pero un público más joven como que te descubrió en esa entrevista. Así es. ¿Cómo te gustó? ¿Cómo fue? ¿Te escribió gente? Pues me gustó la forma de la entrevista porque me permitisteis dar explicaciones muy breves. Yo en general me suelo pasar con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, pues en ese caso tuve atención, porque lo habíamos hablado antes, en dar respuestas breves. Y luego sí me han llegado muchas observaciones. Cuando he ido a hacer alguna charla en algún sitio, pues se ha acercado gente. De hecho, yo he visto la entrevista con Juanito, tal cual, comentarios. Sí, me han llegado, sí. ¿Hoy qué vamos a presentar? Pues en principio, si quieres, hablamos un poquito del último libro del que soy coautor, que es este de aquí. Y bueno, muy brevemente, ¿no? También con la intención de que la juventud tiene que leer un poco, no basta solo con los vídeos, ¿no? Los vídeos se tienen que complementar con lecturas. Y entonces, pues esto es un libro pequeño, relativamente, 174 páginas en formato de bolsillo, y creo que es adecuado porque trata un tema histórico, pero al mismo tiempo de actualidad, hoy de actualidad. Ahora lo explicamos. ¿Qué son los vaguadas? Vagaudas son un movimiento revolucionario que hay al final del mundo romano en toda Europa. Está la Vagauda gala, o sea, los galos son los que estaban donde hoy Francia, la Vagauda suiza. Se dice Vagauda significa rebelión, Vagauda significa rebelión, se usa indistintamente. Y luego está la Vagauda hispana o vascona, que tiene lugar en el territorio que ahora es de Navarra, y luego se extiende por Aragón y también llega a Cataluña, sobre todo a la provincia de Lleida, a la parte oeste de Cataluña, a la zona pirenaica. Es un movimiento de resistencia y oposición a lo que quedaba del poder romano, a los pueblos germánicos que sustituyen a Roma, visigodos, tal, y buscan la construcción de una nueva sociedad, y en gran medida lo consiguen. Aquí en el libro se explica, pero Europa, tal como la hemos conocido hasta casi hoy, pues es en gran medida la creación de la revolución vagauda, ¿no? De los principios, fundamentos y valores que introducen los vagaudas en el siglo V. Esto sucede en los años centrales del siglo V, entre el año 441 y el 454, son 13 años. ¿Y el motivo de hacer el libro? En plan, ¿por qué quisiste tocar este tema en concreto? Porque me parece que es algo muy actual, es decir, ¿qué hacemos cuando una sociedad que ha sido importante entra en crisis, entra en descomposición? ¿Cómo hay que actuar? Entonces ellos buscaron una fórmula de transformación, ¿no? El mundo romano se derrumba, había un problema muy parecido a los de hoy, pues crisis económica, crisis demográfica, falta de sentido de la vida, brutalidad, represión, falta de libertades. Y ellos dan es una respuesta, y ahora pues estamos en una situación parecida, ¿no? Cuando las sociedades, los modelos de sociedad se desploman,
hay dos posibilidades. Una, crear una nueva sociedad o continuar entre las ruinas de lo anterior, ¿no? Entonces, pues ahora sucede también, ¿no? Hay que buscar o creamos una nueva sociedad o nos contentamos en ir tirando como podamos en lo que es las ruinas de lo que han sido las sociedades europeas, que han sido muy brillantes, han aportado mucho a la humanidad, pero ya están agotadas. Las sociedades europeas actuales están agotadas. Entonces creo que aplicando la tesis de esta de Cicerón, ¿no? Que dice la historia es la maestra de la vida, ¿no? Historia como maestra, porque la historia es el hacer de la humanidad. Pues entonces, pues creo que estudiar hoy la revolución Bagauda tiene importancia para el presente. Esta entrevista la quiero enfocar a un público más joven para tocar los temas que, bueno, los problemas que tienen los jóvenes ahora. Y de primeras te quería tocar, ¿por qué crees que el joven español siente que el futuro está cerrado para él, como que está muy complicado? Pues lo siente porque observa la realidad y es una percepción verdadera. O sea, no es que sea una ralladura, no, es verdad. O sea, las sociedades actuales han llegado al límite. A un límite en el cual pues lo que vendrá después es cada vez peor, ¿no? Estamos en un momento descendente de la historia de la humanidad, ¿no? Hay épocas ascendentes y épocas descendentes, ¿no? Entonces pues ahora es descendente. Entonces esa percepción es exacta. Tienen mucha vida por delante y lo sienten así. La gente mayor quizá, pues como ya le queda poco, pues no lo siente tanto, ¿no? Entonces lo que tienen es que adoptar una posición ante esa realidad. La van a transformar y de qué manera y cómo, o se van simplemente a, bueno, pues a sobrevivir como puedan en todo lo que significa el derrumbe. Pero en el tema de los salarios también engloba todo, viviendas, salarios, incluso un grado medio o, sí, estudiar, un superior, ya no tiene tantas salidas laborales como antes. Efectivamente. ¿Tú cómo ves? Pues forman parte de la decadencia y descomposición de las sociedades actuales europeas. Este es un fenómeno europeo. Hay alguna excepción, quizá como es Polonia, que ha conseguido un desarrollo económico muy potente en los últimos 20 años, pero en lo que es Europa occidental, pues el problema de la vivienda es temible, ¿no? El problema de los bajos salarios también, de la no consecución de trabajos estables, de la falta de futuro bueno, la crisis demográfica, esto también influye, ¿no? Porque, bueno, pues la juventud actual es escasa numéricamente y eso va a influir. Es decir, ahora hay mucha gente que somos de la generación anterior, pero bueno, por ley de vida iremos desapareciendo y entonces quedará muchos huecos. O sea, el futuro de las sociedades europeas, pues es emigración más muy poca gente nativa, muy poca gente. O sea, es como un poco que cada vez los españoles tienen menos hijos y Europa en sí se está reemplazando como por una especie de inmigración para como desarrollar, no sé, la economía del país o ¿cómo lo ves tú? Sí, hay un proceso de sustitución étnica. Los pueblos nativos europeos, primero se les prohibió de facto tener hijos hace ya 30 años. Y entonces cuando hay un vacío demográfico y poblacional fuerte, pues se ha metido una inmigración masiva para hacer un proceso de sustitución étnica que yo también lo califico de limpieza racial. Aquí se quiere ocultar eso, pero es la verdad. Y ahora, claro, hay un segundo problema, que es que la traída de gente de otros países, de otros continentes, sobre todo de África y de Iberoamérica, se puede frenar porque allí tampoco sobra, sobre todo en Iberoamérica, ya no hay esa masa poblacional que algunos creen. La mayoría de las sociedades del mundo están en retroceso demográfico, algunas aceleradamente, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, Rusia, Estados Unidos también, ¿no? Entonces, si miramos a 20, 25 años, pues van a pasar cosas que bastante complicadas, bastante difíciles, ¿no? Y hay que vivirlas con mucho sentido, mucha inteligencia, mucho sentido de la realidad, ¿no? Porque lo que ha habido en los últimos 50 años está acabado. Ahora entramos en una fase nueva, con muchos problemas, pero también con muchas esperanzas. No quiero dar una imagen negativa de lo que puede venir, ¿no? Porque toda crisis es también una oportunidad.
de cambiar la sociedad, de cambiarse uno mismo, de ser mejor, porque las crisis son un acicate, un estímulo. Mientras las cosas van bien, la gente se vuelve tonta. Sí. O sea, cuando te ves en una situación límite es cuando, como dice la gente mayor, espabilas. Y ahora se necesita espabilar. Claro, venimos como de una etapa, bueno, yo creo que es más como mis padres, la vivienda, en un par de años ya se podían comprar un piso, un coche, se podían cambiar de coche, etcétera, ¿no? Como que ahora nos toca como a la juventud, por decirlo así, nos ha tocado una etapa que no sé cuánto tiempo va a durar, pero que nos vamos a tener que poner fuertes, ¿no? Claro, hay que reinventarse en gran medida como persona y reinventarse como sociedad. Entonces hay que tener una percepción muy fuerte de lo nuevo. Y por eso las experiencias del pasado, sobre todo de transformación total, son importantes, pero luego hay que vivir, claro, el presente y el futuro. Pero son procesos históricos inevitables, ¿no? Las sociedades alcanzan un punto máximo, quizá aquí ese punto máximo se alcanzó hacia 1980, que esto hace ya 50 años, y luego ya se cae cada vez más rápido, ¿no? Ya hubo una advertencia fuerte que fue la crisis de 2008-2014. ¿No? A partir de esa crisis, pues ya dicen que el momento de más abundancia material y de más consumo fue el año 2007. Y luego a partir de ahí ya viene la crisis de 2008, son 3 o 4 años de crisis fuerte hasta 2014, ¿no? Y pues ahora estamos cayendo, ¿no? Entonces se necesita ciertas cualidades individuales también, no todo lo colectivo, no todo lo social. Yo diría que ¿qué cualidades necesita hoy la gente más joven? Pues necesita, yo entiendo, en primer lugar, fortaleza interior. Tienen que ser fuertes. Ante toda situación, tienen que buscar uno dentro de sí los elementos de fortaleza. En segundo lugar, tienen que tener una mentalidad abierta a la realidad, saber que a ellos les ha tocado vivir esa época y que tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas. O sea, y no vivirla ni con miedo, ni con pesimismo, ni con nada, sino decir, bueno, vamos a dar frente a lo que nos ha tocado, ¿no? Sea lo que sea. Y tenemos, en tercer lugar, tienen que cultivar mucho la virtud de la convivencia, porque la convivencia nos permite obrar colectivamente, ¿no? Se ha perdido totalmente, ¿no? Pero hay que recuperarla, ¿no? Porque la acción conjunta es lo que da resultados, es la eficacia, ¿no? O lo que uno puede hacer individualmente es muy, muy importante, pero es limitado, ¿no? Hay que ir por dos caminos, el camino de lo individual, porque uno tiene que estar ahí siempre, pero también el camino de lo colectivo. Y tiene que recuperarse el sentido de lo convivencial, de lo saber estar, lo grupal, la amistad, el amor. Todas esas cualidades van a ser necesarias, que se han perdido en la sociedad actual, ¿no? Y van a tener, y va a ser incluso inevitable que suceda, ¿no? Pero es muy importante también el no tener miedo. Hay que tener una actitud mental, es decir, no voy a tener miedo, voy a ser inteligente, voy a ser capaz, voy a juntarme con otra gente. Es decir, tenemos que ir hacia una regeneración moral del individuo. Porque ¿qué virtudes morales necesitamos? Pues las que he dicho antes, más o menos. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que la frase de la historia se repite es cierta? O sea, porque en mi opinión lo que nos está tocando a vivir a los jóvenes en España, vamos, yo creo que no había pasado nunca, ¿no? Que no te puedas comprar una vivienda, que estés trabajando con sueldos súper precarios, que los únicos trabajos que hayan son de ETT, de empresas temporales, aunque estudies o te tengas que ir fuera. Muchos amigos míos han estudiado una carrera y están en Suiza, en Alemania. Como que yo noto como que lo que está pasando actualmente en España, vamos, corrígeme si me equivoco, pero no creo que haya pasado nunca, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? La crisis del final del mundo romano, además de que hace 1500 años, la actual se da en otras condiciones sociales, tecnológicas y tal, ¿no? Entonces hay que hacer frente a una situación nueva y hay que hacerlo con inteligencia, con energía, con voluntad. Lo que no sirve es preocuparse demasiado, asustarse. Hay que tener una confianza en el ser humano y una confianza en uno mismo, ¿no? Y saber que las condiciones difíciles son también un reto y una prueba. Y de aquí yo estoy seguro que saldrá una humanidad mejorada y una Europa regenerada.
porque ahora mismo vivimos una Europa de la decadencia, una Europa tristísima, donde las cosas se resuelven pues a base, pues yo qué sé, de psicofármacos, por ejemplo. España es el país con mayor consumo per cápita de psicofármacos. Eso tiene que desaparecer. No hay que tomar psicofármacos, hay que encontrar dentro de uno mismo y dentro de una misma, según sea chico o chica, la fuerza interior que nos permite hacer frente a lo que hay, porque existe. Es decir, hay que confiar en las capacidades interiores, porque el ser humano está por ahí escrito, dice que solo usamos el 5% de las capacidades, ¿no?, que tenemos, pues ahora es más. Y a la gente que se va fuera, a la gente joven, yo entiendo que se vayan, pero yo pediría que no os vayáis. De vez en cuando me escribe gente de Suiza, en Alemania. Hice un vídeo hace 3 años sobre ese tema y les decía, no vayáis a volver. Aquí las cosas están mal, pero tampoco en Alemania. Y luego me lo decían, vamos aquí 2 años, estamos hartos de Alemania, hartos de Suiza. Quedaos aquí, tenemos que arreglar las cosas aquí. O sea, los que penséis en iros, no os vayáis, y los que os habéis ido, volved. Que lo paséis mal, pero bueno, también hay muchos elementos. Vamos a buscar procedimientos para ser más creativos y buscar formas de supervivencia aquí. Ya los iremos inventando. Claro, yo la conversación que tengo con mis amigos es como patriótico irse de España, porque claro, España ya está mal, pero si te vas cada vez va a estar peor, ¿no? Es como, no sé cómo explicarlo, es como que dejar a tu país, a tu gente, a tus amigos, a toda una sociedad deteriorarse por una causa individual, ¿no? Todo el mundo quiere hacer dinero, todo el mundo quiere vivir bien, quiere tener una buena vivienda, ¿no? Al menos en los jóvenes, ¿no? No te digo de lujo, sino lo simple, lo básico, una vivienda, un coche. ¿Tú crees que está como... Bueno, ya lo has explicado, como mal hecho el hecho de que un joven, porque el joven lo único que premia, o sea, sale de la carrera y lo único que quiere es vivir, ¿sabes? Pues efectivamente, yo entiendo que la gente no se debe ir y tienen que cambiar su mentalidad, es decir, vamos a buscar la manera de sobrevivir aquí. Porque hay gente que sale de la universidad y piensan que, bueno, un trabajo a lo mejor no es un trabajo en una empresa, pero hay muchas vías, si se tiene una mente creativa, para buscar procedimientos de supervivencia aquí. No son fáciles quizá. Yo quiero en el próximo año hacer algunas intervenciones que se grabaría en vídeo sobre gente que no se ha ido y ha buscado procedimientos de supervivencia aquí, para que sirvan un poco de modelo. ¿Qué es lo que se tiene que tener? Una creatividad mental fuerte. Es decir, salir a la calle y decir, a ver, ¿cómo puedo sobrevivir yo aquí? ¿Con quién y en qué condiciones? Y en segundo lugar, pues saber que eso está claro, que la vida de la gente joven hoy no va a ser, digamos, tan fácil, entre comillas, como la de sus padres. Eso hay que darlo por seguro y hay que aceptarlo. Hay que aceptar y decir, vale, pues lo voy a pasar mal quizá, pero al mismo tiempo me voy a forjar como una persona de superior calidad, porque son las condiciones difíciles las que nos hacen mejores y las condiciones fáciles las que nos hacen peores. O al menos esa es mi idea del mundo, ¿no? Y entonces, pues también cuando la gente se va, yo lo he observado, es porque no han puesto su cabeza a funcionar para ver cómo pueden sobrevivir aquí. Entonces yo intentaré presentar algunos modelos de gente, quiero decir, como ejemplo, ¿no? Mira, este ha hecho esto, y a eso os digo, si alguien tiene algún modelo exitoso o ha emprendido alguna actividad por ahí útil, pues si se quiere poner en contacto conmigo, rápidamente montamos un vídeo, ¿no? Para hacer las cosas también en positivo. Yo también te quería tocar el tema de las empresas temporales. Creo que en España que es un 45% de empleo y ni la izquierda ni la derecha hace nada, porque yo creo que para mí lo mejor es un puesto de trabajo con un contrato de empresa, que no tengas que pasar por una ETT, luego 6 meses o 1 año y termina y sí que te hacen de empresa o no, o te echan. Porque para mí las empresas temporales es como una factura que le hacen a la empresa como un trabajador, ¿sabes lo que te digo? Como si fuésemos una factura. O sea, para mí yo creo que se tendrían que abolir las empresas temporales por el Estado. Tendrían que dar puestos de trabajo por empresa a los trabajadores. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, las empresas temporales se meten como hace 40 años con una intención horrible, que es controlar la mano de obra para servírsela luego a las empresas ya seleccionada y tal. Para las empresas que tienen trabajo disponible, pues no tengan por qué meterse en selecciones de personal y tal.
Entonces ha significado un declive de los salarios, ¿no? Hay esta encuesta por ahí que dice que hoy un joven de 25 años gana la mitad de lo que ganaba su padre y su madre cuando tenía, o su madre cuando tenía 25 años, eso es así. Es más, no es ni la mitad, gana el 48%, es una encuesta que se hizo un poquito menos de la mitad. Las ETT me temo que van a seguir estando ahí, pero yo diría otra cuestión. No penséis siempre en buscar un empleo asalariado, buscar procedimientos para salir adelante creando vosotros vuestras propias capacidades. Eso no lo olvidéis. Quizá no sea fácil, tampoco digo que os hagáis autónomos, algunas veces los autónomos está bien, pero yo conozco algún caso que me gustaría hacer algún vídeo de gente que ha dicho, bueno, aquí no hay nada que hacer, entonces yo me pongo a pensar y a mirar por ahí y ahora están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Que no son ni autónomos, que a veces ser autónomo está bastante bien, ¿no? Ni tampoco asalariados. La idea de que todos tenemos que entrar en el mundo del salariado hay que cuestionarla. Quizá en algunos casos no sea esa la solución. Y es mirar en torno y ver que se pueden hacer cosas que no sean asalariados. Pero si la hay, pues claro, la relación directa con los empleadores, sin usar las empresas estas de trabajo temporal como intermediarias, es mucho mejor, obviamente, claro. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Trabajos autosuficientes del campo, a lo mejor? O también en empresas, puede ser, en pequeños trabajos, pequeña producción de bienes. Daros cuenta, antes, bueno, era muy común en ciertos territorios, la gente se iba a poner un pequeño taller, una pequeña empresa. Hoy, claro, es mucho más difícil porque están todas estas grandes transnacionales apátridas, ¿no? Que yo les llamo, porque pues, tienen la sede a 10.000 kilómetros de aquí y entonces nos manejan aquí sin tener ni idea. Pero en algún caso, pues por ejemplo en una ciudad gallega, pues hay una gente que quiero hacer algo, pues ellos están fabricando componentes de los que se usan en la informática que no las hace aquí nadie, que o se importan de China o no hay nada que... Entonces ellos han conseguido hacer eso exactamente y les va, que yo sepa, bastante bien. Sé que también hay un pueblo en Andalucía que ellos se han mucho especializado en hacer un trabajo, cosas de mucha calidad que luego generalmente las exportan a Alemania. Pero es todo pues, una combinación de industria metalúrgica y de industria de informática, ¿no? Sí, potenciar lo que puede hacer España, que sea autosuficiente, para no depender de países externos e incentivar como el trabajo aquí, ¿no? Claro. Es que eso es importante, porque lo que vimos aquí es la consecuencia de la política de la izquierda cuando desindustrializa. Hace 40 años, ¿no? Desindustrializa ¿para qué? Para que toda la industria europea se quede en manos de Alemania, así de claro. Los que financian todo eso es Alemania a través del partido de izquierda que entonces estaba en el gobierno y se va produciendo un fenómeno de desindustrialización. A la gente le dan unos subsidios muy importantes entonces y la gente dice, qué guay, han cerrado mi fábrica, pero a mí me han dado una pasta, sí, pero ¿y tus hijos dónde van a ir? ¿Y tus nietos dónde van a ir? Entonces tenemos que revertir eso, pero sin esperar que entren grandes instituciones por medio, sino hay cosas que se pueden hacer, gente que domine, por ejemplo, procesos tecnológicos, quizá lo pueda hacer. Lo que sería importante es que la gente que lo está haciendo ya lo diera a conocer, porque, claro, no tiene por qué ser yo, otra gente los que vayamos haciendo estas cuestiones, ¿no? Pero yo sé que, pero esto no trasciende, lo que trasciende pues es chorradas, ¿no? Pero si te dicen, hay pueblos que han decidido trabajar ellos, pero claro, las condiciones son difíciles, al principio hay que echarle muchas horas de trabajo y tal, pero bueno, tenemos que sobrevivir como podamos, claro. Yo ahora quería tocar el tema de la vivienda. ¿Qué le dirías a un joven que siente que todo está en su contra? Trabajo, casa y futuro. Y si crees que el problema de la vivienda no es solo económico, sino es social también. Y político. Daros cuenta que, vamos a ver, ninguna sociedad capitalista ha arreglado el problema de la vivienda. Yo digo, esto es estupendo, tal cual, pero sí, pero vamos a ver, en Holanda hay un problema de la vivienda terrible, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un hecho político, es decir, a la gente se la tiene atrapada con la vivienda y cuando para crear una situación de docilidad. Quien busca una hipoteca y está hipotecado,
sabe que si deja de pagar la hipoteca se va a ir a la puñetera calle y va a vivir en la calle, ¿no? Entonces es una situación en donde el trabajo se ha hecho insoportable porque hoy las condiciones laborales, es decir, cómo es el acto de trabajar es horrible. Yo tengo pendiente un libro que se va a llevar la revolución del trabajo libre. Entonces, pues, ¿cómo hacer a la gente que se agarre a su trabajo como sea? A través de hipotecas altas. Es decir, si la vivienda fuera fácil, la disciplina laboral se derrumbaría. La gente diría, vete a hacer puñetas, si tú eres un jefe mandón o gilipuertas, ¿no? Y entonces me voy, pero es que ahora es algo. Y entonces, a través de unos mecanismos económicos muy complejos, se ha creado una falta artificial de vivienda. Y en segundo lugar también está el problema de que ya no se hacen como antes las viviendas. Antes incluso en las grandes ciudades muchas viviendas se hacían por trabajo colectivo. Había un trocito de tierra y entonces uno empezaba a hacer allí, que no eran chabolas, ¿eh? Incluso yo he visto casos, bueno, pues te ayudaban tus tíos, te ayudaban tal, y a 3 o 4 o 5 años tenías una casita. Entonces los sistemas de autoconstrucción se vinieron abajo porque ya somos muy modernos, eso es una paletada y tal, y ahora las casas se compran. Ahora, claro, entonces te pilla la hipoteca y ya estás para 40 años, bueno, gente que se la deja a sus hijos luego la deuda, ¿no? Antes había, incluso en las grandes ciudades, mucha autoconstrucción. Y todavía la sigue habiendo en sitios, gente que compra, por ejemplo, lo que se llama una ruina, que son 4 paredes y tal, y luego se la va construyendo poco a poco, ¿no? Pero para eso necesitas un tejido social, es decir, un tejido colectivo, gente que te ayude. Por desgracia, la familia se ha desintegrado y ya no puedo llamar a tu primo segundo, ya a tu tal, para hacerlo. Pero ese es un sistema que tendríamos. Tampoco hoy existe ya posibilidades, la legislación es muy severa, ya no hay un trocito, un descampado donde puedas comprar por poco dinero y te pongas allí. Antes lo había, ¿no? Yo ahora tengo en la cabeza, por ejemplo, Madrid, que lo conozco más, ciertas zonas donde hasta hace 30 años se seguían haciendo casas por este procedimiento, ¿no? Cuando la casa se hace una mercancía, que es lo que es ahora, o sea, algo que tienes que comprar y como no tienes dinero te tienes que hipotecar, entonces se crea un problema, que es el problema actual, ¿no? Pero claro, ¿cómo se evita eso? Pues se evita en parte, a través de una vida relacional intensa. Es decir, una vida relacional que tú me ayudas hoy a mí y yo te ayudo mañana a ti. Es decir, un intercambio de trabajo, que es como antes hacían las casas. Nunca. Mira, eso que me has preguntado antes, ¿ha habido alguna vez una situación como esta? Pues en la vivienda no. Porque antiguamente la vivienda no era un bien de mercado, sino era un bien convivencial. Se hacía, se ayudaba a la gente y ya está, ¿no? Ha sido, y de hecho, en cuanto que la vivienda se ha convertido en un producto capitalista, que es aquí, hace solo 35 años, quizá hasta 1990 todavía era un producto de la convivencia y tal, ¿no? Y es entonces cuando se ha convertido pues en un follonazo, ¿no? En un follonazo que está impidiendo a la gente tener hijos, emanciparse, claro, tener una vivienda es lo básico. ¿Qué podemos hacer? Pues, por una parte, buscar la vivienda autoconstruida por sistemas de ayuda comunal. Por otra parte, seguir insistiendo en esto, pero todas las mentiras que cuentan, vamos a hacer una mani y tal, todo eso, ya tiene que haber algo muy fuerte, ¿no? Si no hacemos algo muy fuerte de salir a la calle 1 millón de personas diciendo ya basta, ¿no? Porque también la ocupación, pues es bien, hay casos de ocupación que está bien, ¿no? Hay mucha delincuencia, pero también hay gente decente que ocupa casas, ¿no? Pero luego, pues estás ahí inseguro, no sabes nunca qué va a pasar, ¿no? No es el sitio mejor para tener hijos, aunque, por ejemplo, pero bueno, también es una solución parcial, al menos. Sí, claro, o sea, desde siempre en Barcelona se ha dicho que el movimiento Ocupa era como un movimiento pues de sindicatos, como de pequeñas escuelas, movimientos que ayudaban a la gente, etcétera, pero a lo mejor a día de hoy está tan mal visto la ocupación porque son personas o inmigrantes que delinquen o narcopisos, ¿sabes lo que te digo? Ha habido un deterioro también. Yo no es que esté a favor de la ocupación, pero sí que veo bien que si se ocupa un piso con una forma, pues lo que te digo, como una especie de sindicato de ayudar, o que esté bien mantenido el piso y todo, que sea una familia normal, que tenga hijos, etcétera, dentro de lo que cabe no lo veo mal, ¿sabes? Porque está tan jodida la clase obrera, porque yo hablando con amigos míos, muy pocos están independizados y ya tenemos 25, yo en diciembre hago 26, ¿sabes?
muy pocos están independizados y los que están independizados están compartiendo piso con 5, 6, que a mi parecer yo lo veo mal. ¿Sabes lo que te digo? No puedes, yo qué sé, tienes que pedir siempre permiso. Oye, ¿puedo llevar a alguien a casa este ratillo? No, estoy ocupado, no sé qué. Está el salón ocupado, no sé qué. Como que están limitando también hasta la vida social de la gente. Claro. Hay otra salida que es en los pueblos las casas son mucho más baratas, ¿no? Y hay muchas casas que son ruinas, que bueno, por ahí hay casas que en pueblos perdidos, eso sí, que te las dejan por 20.000 euros, pero luego tienes que acabarlas tú, ¿no? Lo que pasa es que también la acumulación de población en grandes ciudades es otro de los factores que ha contribuido a esto, ¿no? Entonces yo diría que hay que pensarse algún sistema quizá de retorno al campo, pero no necesariamente para trabajar a la agricultura o la ganadería. A veces también en el campo se pueden crear también pequeños talleres, pequeñas industrias que fabriquen algún bien, ¿no?, del cual se pueda vivir. Hasta hace muy poco tiempo había mucha pequeña industria en pueblos. Mucha pequeña industria, llegas a un pueblo por ahí y ahora lo que son naves abandonadas y preguntas, ¿y aquí qué se hacía? Pues aquí se hacían muebles, todo esto eran muebles, y ahí al lado se hacían, recuerdo en un pueblo que me decían, se hacían motores eléctricos. Oh, wow, motores eléctricos, sí, y luego se vendían a una empresa que los instalaba, por ejemplo, en máquinas, ¿no? Ah, qué curioso, ¿verdad? Y en algunos pueblos que hoy pueden tener 15.000 habitantes había a lo mejor 1.000 trabajadores industriales. Todo eso también ha cambiado de una manera tal que ahora pues allí muchos pueblos hoy de qué viven, de las pensiones de los jubilados. Eso para muchísimos pueblos es la entrada principal de dinero en el pueblo, son por las pensiones. Pero se podría pensar de otra manera, porque claro, allí la tierra es más barata, de comprarte una parcela y luego irlo haciendo por tu cuenta, comprar una casa que está abandonada desde hace 30 años y arreglártela. Y también se puede, luego en un pueblo tienes siempre el desahogo de un pequeño huerto, ¿no? Pero yo quiero promover mucho la producción industrial en los pueblos, pero lo haría también poniendo ejemplos, porque en el pasado ha habido territorios, por ejemplo, Guipúzcoa hace 100 años, que allí eran pueblos pequeños los que tenían talleres de todo, Cuando recorres todavía te los enseñan, ¿no? Dice, mira, aquí estuvo trabajando mi padre, ahora es una nave abandonada y aquí se hacía tornillos, aquí se hacía cable de cobre, aquí se hacía tal, ¿no? Todo ese sistema de industria descentralizada es a lo que hay que ir. ¿Entiendes? Sí, una industria, claro, que sirva para resolver necesidades próximas. También me pueden decir, joder, es que ahora todo viene de China. Es verdad, pero bueno, la cuestión de China ya está entrando en crisis. Por ejemplo, en el Levante, en ciertas zonas del Levante, del país valenciano, pues la producción china de calzado está a punto de destruir todo lo local de allí. Toda la producción local. Sin embargo, se ha usado la inteligencia, la creatividad y ahora mismo los chinos están retrocediendo. Se les ha vencido en su propio terreno. La calidad de lo que producen es muy mala. Es que es basura de zapatos. Entonces, ahora mismo el calzado chino está en retroceso y el calzado construido en el país valenciano está subiendo en el mercado, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? Pues aceptando el reto. Por eso no hay que irse, hay que decir, nos han vencido. No, tío, quédate ahí y busca la fórmula. Y allí lo que predomina sobre todo pues es una pequeña y mediana empresa que yo apoyo totalmente. O sea, por ejemplo, empresas de 60 trabajadores, de 40, de 70, y están consiguiendo darle la vuelta a la situación, cuando se pensó hace 20 años que no quedaría nada allí de la industria del calzado. Yo ahora te quería preguntar, ¿quién es el responsable de que actualmente los jóvenes no tengan futuro o vivan peor que nuestros padres? La responsabilidad es del sistema en su totalidad. Y el sistema funciona con una lógica interna. Es decir, hay una lógica interna, hay muchos problemas de fondo que lo requieren. Pues mira, uno, la construcción de la Unión Europea, ¿no? Por ejemplo, España está en la Unión Europea, tal. La Unión Europea no puede construirse mientras los pueblos europeos sean lo que son, porque los pueblos europeos se oponen al centralismo de la Unión Europea. Es decir, aquí hay una cultura de la descentralización y de las libertades. Entonces, ¿qué se pensó? Cuando todos los jefazos de Bruselas lo que piensan es eliminar a las poblaciones europeas para meter poblaciones que vienen de otras sociedades donde el sometimiento, el servilismo y la falta de libertades es lo que pesa.
Entonces eso no lo verás en ningún libro, pero es así exactamente, ¿no? La introducción de la Unión Europea, por ejemplo, ¿cuál es el idioma que quiere la Unión Europea? El inglés, pero no el inglés de los ingleses, sino un inglés que ellos han inventado, casi un inglés funcionarial. Entonces a ellos les sobra las lenguas europeas, desde el catalán, el vasco y también el castellano, ¿eh? Entonces, eso es un motivo. Es decir, claro, ¿por qué? Porque Europa necesita, las oligarquías europeas, estar unidas para hacer frente a las potencias rivales, Rusia, Estados Unidos, tal. Entonces hay unos mecanismos que se han ido poniendo en marcha que hacen que la situación pues sea negativa. Lo que antes decía Alemania, que Alemania ha querido quedarse con toda la industria europea. Y eso hay una gráfica que lo explica. Por ejemplo, en los últimos 50 años la producción industrial de Alemania ha subido para arriba, mientras que la de España pues hace así y luego va cayendo, la de Italia va cayendo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace? Desindustrializando. Pues, ¿no? Pero un país que desindustrializa al nivel que ha llegado España no tiene futuro. O sea, la industria es necesaria. No se puede vivir sin industria. Ahora en España solo el 10% de la mano de obra es industrial, todo lo demás es servicios, turismo, tal, cosas muy, muy frágiles, ¿no? La agricultura también es muy poco, es un 3%, ¿no? Entonces, en los últimos 60 años han ido poniendo en marcha mecanismos tremendos que ahora llegan, pues no hay trabajo, claro, no hay trabajo, ¿no? Pero eso, no hay trabajo, siempre hay grietas en las cuales meterse, ¿no? Quizá alguna gente diga que yo no quiero vivir de esas grietas. Bueno, pues entonces pues te tendrás que buscar, ¿no? Cómo sale. Otro asunto es el estado de bienestar. Alemania ya dijo hace 3 meses que va a desmontar su estado de bienestar. Es decir, va a haber cada vez menos pensiones, menos prestaciones, menos ayuda. Entonces esto significa que hay que espabilar. España no lo ha dicho, pero lo va a hacer igual, porque España hace todo lo que le manda a Alemania. Alemania es quien manda a la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues eso significa que vamos a tener que vivir de nuestras propias capacidades, no de un sueldecito por aquí que te dan, de una cosita para allá, ¿no? Otro día diría lo peligroso que es vivir de las ayudas estatales. Es muy, muy peligroso. En un momento te las quitan y te queda, wow, ¿ahora qué hacemos, no? Se han perdido los hábitos de trabajo, hay que tener una cierta autodisciplina personal, todo esto. Entonces, el problema es una crisis de un sistema que no funciona, que es crítico, que es el capitalismo, un Estado benefactor que ya no es benefactor, que lo único que hace es cobrar cada vez más impuestos. Entonces, pues bueno, todos estos factores que desarrollo en mis vídeos. Si alguien quiere ver mi canal de YouTube, allí están. Y el tema de que en España sea uno de los países con más impuestos, porque yo no he visto los autónomos en otros países, no hay ni cuota, no se paga ni cuota, se paga súper poco. En España es una burrada la de impuestos que hay y luego, bueno, a ver, los casos de corrupción que están habiendo es lógico, ¿no? Pero no creo que sea solo de ahora. Yo creo que llevan... ¿Cuándo empieza como el declive de España? ¿Cuándo empiezan como a irse todas las empresas españolas o cerrarse? ¿Cuándo empieza? Porque antes no se pagaban tantos impuestos, ¿o sí? Menos. Bueno, pues la entrada de la Unión Europea. España entra en la Unión Europea en 1986. O sea, llevamos en la Unión Europea 39 años. Si no hubiese entrado, estaríamos mejor. En un sentido habría más trabajo, pero también quizá a día de hoy el nivel de vida sería un poco inferior. Pero yo entiendo que sería mejor, porque ahora ya estamos sin trabajo y encima con un nivel de vida en declive. Es decir, pero hasta ahora, bueno, el proyecto de la Unión Europea es un proyecto imperialista, es decir, se trata de que la Unión Europea esté unida contra las otras potencias rivales, pero desde el punto de vista de los intereses de la gente, pues no. Aquí se elimina toda una gran cantidad de pequeña empresa que había a través de leyes, por ejemplo, los autónomos, ¿no? Hace poco el gobierno español ha intentado ponerles un nuevo impuesto y entonces ha habido una reacción y por ahora han dicho que no lo van a poner, pero bueno, es una trampa, que la gente se desmoviliza. Es que ahora mismo la gente joven tiene que vivir movilizada. O sea, ya no vale decir, yo me descendiendo de todo, voy a tomar una cerveza. No, porque ahora ya es una situación muy delicada.
Y entonces hay que estar atento a las cosas que vayan saliendo por ahí para hacer una respuesta firme a las autoridades, enfrentarlas y demostrarlas que si siguen por ese camino, pues para haber una respuesta tremenda, como la que ha hecho, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, que han hecho movilizaciones tremendas en París, ¿no? Y han logrado que alguna legislación horrible para la pequeña empresa, para el autónomo francés, se haya eliminado. Aquí hay una desmovilización enorme, la gente está muy desmovilizada y se dedica casi a quejarse. Entonces hay que quejarse quizá menos y hacer propuestas transformadoras. Sí, porque también lo que yo creo que el foco está en lo de la inmigración. Mucha gente se queja, o sea, es como que nos han metido ese problema y todos los problemas importantes que hay, porque yo creo que lo de la vivienda es un problemón, ¿sabes? El sueldo súper... Es que dicen que ahora ya no hay ni clase media ni clase alta, es clase pobre y clase alta, ¿sabes lo que te digo? Es como que nos han intentado meter un problema que es lo de la inmigración, que es obviamente real, está y todo eso, la delincuencia, ha subido tasa de violaciones, tasa de delincuencia en toda España, pero como que el foco principal es vivir bien, ¿no? Que nos suban los salarios o que tengamos una mejor economía, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es como que ahora, porque han habido un montón de manifestaciones hace poco en la tele y todo, ¿no? Y ahora con el fallecimiento, ¿no?, de Franco y todo, ¿no? Ahora como que hay un montón de grupos ultra saliendo con lo de la inmigración y todo eso, y cada vez el joven se está radicalizando más a extremos, pues sí, del pintor austriaco y todo eso, ¿no? Pero como que los problemas de verdad como que se están opacando. ¿Tú cómo lo ves eso? Vamos a ver, el proceso de desaparición de la clase media es un fenómeno mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos ya no hay clase media. La gente trabaja a la hostia. Hace poco leí un texto y decía, bueno, ¿qué hace el estadounidense medio? Decía, trabajar entre 12 y 14 horas, con unos salarios decrecientes. Antes allí, incluso eso se ve en pelis de Hollywood, había muchísima gente que tenía una pequeña granja, ¿no? Granjeros, gente que tenía a lo mejor 20 o 30 hectáreas, 40 y vivía de eso. Eso ha desaparecido. Ahora mismo lo que hay allí es un latifundismo enorme. Hay un tío que tiene, me parece que son, a ver, estoy hablando de memoria, que es 1 millón de hectáreas. O sea, se ha acumulado, que aquí está pasando también. Está desapareciendo el pequeño agricultor que hemos conocido, ¿no? Entonces, es un fenómeno que se está dando, ¿no? El capitalismo lleva a la concentración de la riqueza y de la propiedad. Hubo algún momento que no, en los años 60-70, por fenómenos políticos, estaba la Rusia de la Unión Soviética comunista, entonces había que dar a la gente un poquito más de posibilidades económicas para que no se hicieran comunistas, por así decirlo, ¿no? Pero eso ya ha pasado, el comunismo desapareció de Rusia, ahora ya no hay ningún motivo político para mantener a la gente un poquito más contenta, ¿no? Ahora las cosas ya van todo a lo bestia, cara de perro. Y hay que entender eso, ¿no? Y el sistema pues está en una fase de ultra concentración de la propiedad, tanto industrial como agrícola, como ya lo vemos, ¿no? Antes había muchísimas tiendas, hoy pues esas tiendas se están cerrando y ¿qué hacemos? Pues no nos queda más remedio que comprar en los hiper, ¿no? Ya se ha acercado una situación en donde hay una situación casi de monopolio. En poco tiempo ya los precios no corresponderán a nada que tenga que ver con la oferta y la demanda. O sea, estaremos atrapados por 3 o 4 grandes empresas de venta de grandes superficies que pactarán en secreto o no tan en secreto los precios entre ellas. Y a lo mejor pues te dirán, pues mira, una barra de pan en vez de valer 1 euro como ahora te va a valer 3 euros. Porque lo decimos nosotros y porque ya no tenemos competencia, ¿no? Es decir, el hecho mismo de que prácticamente esté desapareciendo la competencia, que quieras que no, era un factor que limitaba los abusos, ¿no? Tanto en los precios como en la calidad. Hay que tener muy en cuenta cómo se está derrumbando la calidad en todo. Esto es muy importante. Pues es que es lógico dentro del sistema capitalista. Entonces lo que hay que hacer, yo lo digo claramente, una de las ideas más revolucionarias hoy es entender que el fundamento de la libertad individual y de la libertad es la propiedad. Tenemos que recuperar la propiedad de los medios de producción, de los medios de trabajo, porque ahora mismo ya es una locura, impuestos tremendos, ¿no? Y al mismo tiempo pues estás a merced de unas grandes transnacionales que te venden basura al precio que ellos ponen sin que haya ya competencia, porque antes, bueno, sí, hace todavía 30 años había muchas grandes empresas, pero había muchos tiendecitas. Entonces esas tiendecitas, ¿no? Tal vez esto habría que estudiarlo más despacio, pues ¿qué se puede hacer? Pues por ejemplo producir bienes uno mismo.
Hay gente que le gusta el bricolage, pues que pase de ser un entretenimiento a la producción de algún bien útil. Lo que yo digo puede parecer una chorrada, porque por mucho que hagas pero ¿qué pasaría si nosotros nos autoabasteciéramos al 10% de nuestras necesidades? Para las grandes transnacionales sería un problema, porque ellos perderían un 10% de cuota de mercado, ¿no? A lo mejor uno no, pero si somos ya medio millón, claro, o 300.000 o 1 millón, sí. Hay que volver a reivindicar la propiedad. O sea, la propiedad es el fundamento de la libertad. Y no puede ser que si toda la propiedad está concentrada en un montón de, quiero decir, en una gran masa de oligarcas que lo tienen todo, entonces nuestra libertad desaparece porque estamos en sus manos incluso en la formación de los precios. Yo recuerdo haberle dicho a algún profesor de universidad, oiga, dígame usted, ¿cómo se forman hoy los precios? No me dirá usted que hay oferta y demanda hoy porque hay monopolio. En todos los países hay unas leyes antimonopolio, pero hoy aplica esas leyes y tienes que expropiar a todas las grandes empresas porque funcionan en condiciones monopólicas y eso no puede ser. ¿Cómo funciona realmente el poder del Estado? El poder del Estado es mayor que nunca porque el presupuesto del Estado es mayor que nunca. Es decir, si en los países europeos hace 40 años los presupuestos del Estado pues eran una parte pequeña del Producto Interior Bruto, a lo mejor podían ser un 25%, el Producto Interior Bruto es todo lo que se produce en un país, todos los bienes, servicios y tal, pero es que ahora ya nos encontramos en el 55%. ¿No? Todo esto ha creado un sentimiento fuerte anti-Estado. Cada vez más hay gente que rechaza el Estado. Por ejemplo, se usa mucho hoy, o se empieza a usar la mafia estatal. ¿No? Que a mí me parece muy acertado, porque en realidad, ¿cómo funciona la mafia? Por ejemplo, en la película famosa El Padrino, y cómo funciona el Estado es muy parecido, ¿no? Pues sí, te obligan a pagar unos impuestos, que lo llaman impuestos, allí te extorsionan y te amenazan. Entonces, el crecimiento de las estructuras estatales es un problema. ¿Cómo funcionan? Pues un Estado es, por una parte, un aparato de coerción, que es el ejército y la policía, y por otra parte, los ingresos. A eso hay que mantenerlo, ¿no? Y entonces, pues te cobran cada vez más. Y luego hay una masa enorme de altos funcionarios, que la mayoría no hacen nada más que vivir del cuento, y también de políticos, ¿no? Entonces eso es la quintesencia de la estructura estatal. La oposición a la estructura estatal tendría que ser un sistema de democracia directa, es decir, en que no hubiera una diferencia entre el Estado que manda y la plebe que obedece, sino que fuera la misma gente la que se autogobernara. El autogobierno popular haría desaparecer al Estado y eso sería muy útil para las personas porque al ser las personas las que resuelvan todos los problemas de la sociedad, desarrollarían muchísimo su inteligencia. Es decir, la gente solo es inteligente cuando se enfrenta a problemas. Si no, no. O sea, la gente no se la hace inteligente llevándola a una clase y dándola lecciones y lecciones. La gente se hace inteligente en la vida, ¿no? Y en segundo lugar, la gente sería mucho más sociable porque estaría acostumbrada a resolver colectivamente. Sí. Un sistema de democracia directa no es un paraíso, es un punto conflictivo. Uno dice una cosa, otro dice otra, hay que votar, tal, ¿no? La vida humana siempre va a ser conflictiva, no tiene una solución bonita y preciosa. Lo único que seríamos seres humanos de calidad superior en una sociedad sin Estado. Pero la sociedad sin Estado es una sociedad también conflictiva. Pero no ya entre una estructura terrible, el Estado, y la gente ahí que lo único que somos pues unos súbditos que tenemos que aguantar todo lo que se le ocurra, los listillos de turno, los altos funcionarios de los ministerios. En España hay 14 ministerios que solo se les ocurren maldades porque te dicen cosas que dices, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura. Si a alguien se le ocurre tontería tras tontería es al Ministerio de Agricultura, junto con la Unión Europea y la Política Agraria Común, cuando vas por ahí por el campo y te lo explican, joder, esta tontería se les ha ocurrido, y otra más, ¿no? Les dices que yo no quiero seguir siendo agricultor, me voy a casa porque esto es una gilipollez. Bueno, y hay un caso muy importante de un chico que se suicidó porque no podía seguir pagando lo de los agricultores, sabes que le meten como muchas trabas y tienes que declararlo todo, tienes que contarlo todo, tienes no sé qué, y trabajaban como 14 o 16 horas o más al día, y en las manifestaciones esas que hubo de que salieron los granjeros y con los tractores y todo, que a día de hoy parece como que se olvida. Yo creo que el pueblo olvida todo tan rápido, como que
no sé, como que hacen una gran manifestación, pasan un par de meses y ya nadie se acuerda de nada, ¿sabes? Sí, desgraciadamente suele ser así. Vivimos en un país muy desmovilizado, muy pensando que todo se lo tienen que dar resuelto, con una escasa capacidad de intervención pública. Eso ha creado unas personas de baja calidad, porque la calidad humana no se consigue tomando cerveza, no se consigue no comprometiéndose, tiene que haber un compromiso, eso es como todo. Vamos a ver, si alguien quiere desarrollarse muscularmente, si se dedica a tomar cerveza y a estar sentado, no lo logra. Tiene que, pues igual, las capacidades intelectuales, relacionales, la fuerza de la voluntad es la consecuencia de un esfuerzo. Yo recuerdo cuando yo he corrido mucho tiempo 10.000 metros, ¿no? Joder, correr 10.000 metros es duro. O sea, cuando la gente me decía, qué bien, qué bonito, una M, qué bonito, joder, en verano, córrete 10.000 metros en el centro del día, como a veces lo hacía yo porque no tenía otro horario. Entonces pasa igual en todos. Si queremos ser personas de calidad, con inteligencia, sociabilidad, voluntad, ¿no? y también virtud personal, tenemos que aceptar las pruebas difíciles, lo difícil. Y entonces, difícil significa, pues, gobernar la sociedad. El Estado nos impide ser mejores, porque ellos gobiernan. No, nosotros gobernamos. No vosotros, no esta panda de funcionarios que están ahí arriba, que siempre están diciendo es por vuestro bien. No, lo que sea por nuestro bien es que nosotros nos hagamos cargos de todos nuestros problemas, de todos. Sí. No tiene que haber una clase gobernante. Ya. Y el trabajador y el pueblo obrero ya sabe lo que es por nuestro bien, no un político. Claro, o sea, claro, tiene que ser la gente la que decida. No puede llegar un hombre y decir es por vuestro bien. Es como ahora todo el ascenso a la extrema derecha. Es un engaño total. O sea, realmente, sí. Claro, la izquierda lleva aquí 50 años o 60, ha hecho toda clase de barbaridades y la gente está hasta las narices, ¿no? Y quiere un cambio. Pero a veces lo que es palabrería. Ya mismo se está viendo cómo sus propuestas no las están cumpliendo, porque lo que hacen los políticos profesionales es adular, o sea, el oído de la gente. Dicen lo que la gente quiere oír, pero no lo hacen porque no lo pueden hacer. El caso de Donald Trump, pues es igual. Donald Trump ya lleva casi un año en el gobierno y ¿qué ha hecho? Bueno, pues de todo lo que propuso, justo lo contrario. Yo ahora en mi web hacer un articulito diciendo vamos a hacer un balance ahora cuando en enero es el balance, es decir, lo que dijo esto, lo que hizo, todo lo contrario. Y eso es así siempre, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, cuando estuvo Bolsonaro, que era de la extrema derecha, Bolsonaro era un tío que tenía un discurso, a veces era impresionante. Sin embargo, cuando digo en el sentido de bien construido y tal, ¿no? Parece mentira, ¿no? Pero Bolsonaro tenía unos asesores muy potentes, pero cuando estuvo 4 años allí, ¿qué hizo? Nada, absolutamente nada. Continuar lo mismo que había hecho el Lula da Silva, que era un izquierdista. Claro, yo te quería preguntar por qué el joven español se radicaliza. Pues vamos a ver, hay un agotamiento fuerte de las formulaciones de izquierda. La izquierda está, pensemos en Evo Morales, el indigenista qué horror, todo lo que hizo allí. Bueno, entonces antes había mucha ilusión indigenista, por ejemplo, aquí tal cual, pero ahora ya todo eso no es. Entonces ahora llega la fase de la extrema derecha. Las grandes multinacionales ya han dejado de financiar al feminismo, al ecologismo, al indigenismo, hace ya 4 o 5 años, Las grandes transnacionales pues ya no dan tantos millones de dólares o de euros a la gente para que monte un chiringuito ecologista o un chiringuito feminista. Y entonces han empezado a financiar a la extrema derecha. Entonces la extrema derecha tal, aparece por aquí y por allá, o la derecha, o como queramos llamarla. Pero, ¿qué es lo que hacen? Es que lo que hay que juzgarlos es en los hechos. Ellos dicen cosas, por ejemplo, la Giorgia Meloni, que ella... ¿Qué ha hecho? Yo no le veo que haya hecho absolutamente nada de todo lo que dijo y lleva ya 2 años y medio en el gobierno. Entonces, vamos a ver, si ha habido una decepción con la izquierda, estamos avanzando a una decepción con la derecha y la extrema derecha. Yeah. Entonces, ¿qué queda? Pues un programa y un ideario revolucionario como modestamente el que yo defiendo, sí, con el proyecto Revolución Integral, que podrá realizarse o no, pero por lo menos es realista. La idea es ser realista, ¿no? Y ¿eso sucederá? Puede suceder, puede no suceder. Los aparatos propagandísticos son muy potentes, muy potentes. Nunca ha existido un aparato propagandístico tan potente. Antes, pues bueno, hace 100 años pues estaba la prensa escrita y punto. Ahora fíjate lo que hay, ¿no? Sí. Está... Pero
está la realidad ahí. La realidad pues les desmiente y algunos vamos tomando nota de lo que hace, por ejemplo, Donald Trump, cómo él hace justo lo contrario de lo que dijo, y tiene que haber una toma de conciencia de eso. ¿Cuál es la solución? Ser más inteligentes, no quedarse en las palabras. A mí lo que me gusta de ti, de tu movimiento, es como que, o sea, yo entrevisto a todo tipo de personas que sean revolucionarios y vayan en contra del sistema. Tú lo que haces es ayudar a la gente que tenga como un pensamiento crítico de la vida, sin ninguna ideología detrás, ¿sabes? Porque tú no eres de nada, eres tú, ¿sabes lo que te digo? Eres tú mismo. Y con todo lo que has vivido en todos los años, has construido como... Es que no quiero llamarlo ideología, porque no la tienes, no es una ideología lo que haces, es como un pensamiento crítico a la hora de... Pues eso, de ver la vida y ayudar a la gente y sobre todo a la clase trabajadora, porque, o sea, a los pijos que se ayuden solos, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero a la clase trabajadora, a los trabajadores, a los jóvenes, a la gente normal, pues como hay que despertarla un poco y que dejen de ver la tele, que dejen de, como que se planteen más la vida, ¿no? Como... Claro, yo de joven he sufrido mucho porque me adscribí a escuelas ideológicas. Los jóvenes, pues, no tienes experiencia y te metes en lo que entonces estaba de moda, ideología izquierdista y tal. Y no solamente vi que esa ideología estaba equivocada, sino que las ideologías son peligrosas. Porque lo que importa es la realidad. Es decir, tenemos que ver la realidad. Y puede haber alguna ideología que sea menos mala, pero solo si coincide con la realidad, ¿no? Entonces, por eso, pues a lo largo de esta conversación te has dado cuenta que yo insisto siempre, tenéis que ver la realidad, entender el mundo en que hoy estamos, conocerlo, porque es muy distinto de otros, podemos encontrar experiencias en el pasado, como lo que hemos hablado al principio de los Bagaudas, pero son experiencias de hace 1500 años. Nos pueden inspirar, pero no nos van a resolver. El inspirar, pues, pueden enseñar cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que deberíamos entrar en una época en donde la ideología, entre comillas, sea la confianza en nuestra capacidad de entender el mundo y entendernos a nosotros mismos, ¿no? Y luego encontrar cosas de sentido común, ¿no? Pues, por ejemplo, la sociedad actual no puede estar tan desocializada, tiene que volver a tener sentido palabras tan sencillas como amistad. La amistad tiene que volver a tener valor. La amistad, el amor, todos esos que son las cosas unitivas, porque la gente se une por la amistad, se une por el amor, se une por la vida relacional, por los trabajos compartidos. Los trabajos compartidos son muy importantes. Antes, por ejemplo, se hacía una casa entre gente. Tenías una casa, pero tenías algo más, que era la amistad y los lazos de afecto que se habían formado entre la gente que te había ayudado a hacer la casa. Ya, sí, el hecho de... sí. Claro, mientras que ahora no, ahora pagas, es una cosa fría y te metes en una hipoteca y ya, pues ya, ¿no? Está todo el mundo metido en su casa encerrado. Bueno, es un mal momento de historia de la humanidad que tenemos que revertirlo y tenemos que saber que hay que revertirlo, significa superarlo, es decir, superar este momento, ¿no? Las ideologías, claro, hemos heredado, yo muchas veces me río, estos señores decimonónicos del siglo XIX que se inventaron teorías, como por ejemplo Darwin, con la teoría de las especies, no había ninguna base para decir eso, pero la gente se lo creyó y todo el mundo leyendo a Darwin o tal, o el marxismo igual, ¿no? Un señor con barbas que te dice esto, luego se ha aplicado y ha sido un desastre, ¿no? Hay muchas teorías decimonónicas, o por ejemplo las utopías sociales, yo estoy en contra de las utopías. Pero es que es lógico, porque la palabra utopía, cuando escribió Tomás Moro su libro, utopía, que es una griega, significa ningún lugar. Es decir, que él es un ejercicio de entretenimiento, pero él era consciente, el señor Tomás Moro, que era inglés, en que eso no existía en ningún lado y nunca iba a suceder. Entonces luego vinieron todas las utopías, más utopías y tal, que eran construcciones mentales de gente muy lista, que se dedicaba a inventarse cosas sin base, y luego un montón de crédulos que se creían todo eso. Entre ellos yo he sido muy partidario de las utopías hasta que... Pero creo que siempre he tenido una vinculación muy fuerte con la realidad. Para mí la realidad era lo más importante de todo. Y entonces escuchaba, yo he dedicado muchísimas horas a escuchar conversaciones con gente de todo tipo, trabajadores, gente del campo, gente mayor, gente joven, escuchar y aprender. Entonces creo que esa es la solución, sí. Yo siempre como que escucho todo tipo de voces y me gusta como alimentarme de
Sí, de todo tipo de ideologías y de todo tipo de voces, para construir como un criterio propio, ¿sabes? Obviamente soy consciente de dónde estoy y vivo la realidad como todos y tengo un pensamiento crítico, pero ¿tú crees que hay que abolir todas las ideologías? Bueno, la abolición en el sentido de su anulación por medio de una ley, no, porque tiene que existir la libertad de expresión, ¿no? La gente, pero yo lo que llamaría es a descreer de las ideologías, a no tomárselas en serio, pero al mismo tiempo para creer muy firmemente en otra forma de acercarse al mundo a partir de la realidad, porque, o sea, los seres humanos necesitamos creencias fuertes. O sea, si no tenemos creencias fuertes no podemos tener una vida plena. No, y esas creencias fuertes, pues tenemos que recuperar cosas que hoy se han perdido por completo, como es la épica, por ejemplo. Si uno no cree en algo fuertemente, no se mete en una actuación épica. Tiene que haber épica, tiene que haber heroísmo. No podemos vivir a ras de suelo, porque vivir a ras de suelo es muy duro. Porque la vida humana tiene grandeza, tiene una grandeza que solo se resuelve en la épica. Pero no una épica ideologizada, sino una épica vivida desde la realidad. Yo también lo que me he dado cuenta de que a día de hoy hay muy poca gente que muere por sus ideales. Como que da miedo morir por lo que piensas, ¿sabes? ¿Cómo lo ves eso? Porque la revolución sí existe y cada vez hay gente más despierta con más pensamiento crítico, pero nos ata, pues eso, lo que hemos hablado, la hipoteca, un sueldo, o tener hijos y poder alimentarlos, o... ¿Sabes lo que te digo? Como que te ata siempre como lo mundano, no sé cómo explicarlo. Y cada vez hay, vamos, es lo que veo yo, menos revolucionarios y menos gente que muera por sus ideales. Bueno, lo importante es vivir por un ideal, luego si hace falta morir, se muere, pero si no hace falta, la vida humana es muy valiosa, ¿eh? Pero, sin embargo, están los fenómenos terribles, que es, por ejemplo, el del suicidio juvenil, ¿no? Sí. Ahora el suicidio se ha convertido ya en la primera causa de muerte. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque o sea, en el ser humano hay un impulso muy fuerte a una vida heroica. La epopeya, por ejemplo, los griegos, que eran tan dados a la epopeya, es la epopeya, el servir a una gran idea, es algo necesario porque uno vibra. Es decir, la vida mediocre no te permite entender la vida en su totalidad y eso produce una frustración muy grande. Mucha gente que dice que esta vida, bueno, pues si me tomo una cerveza, voy, vengo, viajo, tal cual, esto que me vale. Y entonces se busca esa pseudo solución que es el suicidio. Yo digo una cosa, no os suicidéis, la vida humana es muy valiosa. Aguantar el tirón, si lo estáis pasando mal, aguantar el tirón. Dotaros de una ideología del sufrimiento hasta que consigáis superarla y encontrar sentido a vuestra vida. Nunca el suicidio, nunca. El suicidio no, es como la vida es un don, algo muy importante. Y esa época, a veces hay épocas de sufrimiento que son la escuela del ser humano. O sea, encontrar un sentido en vuestro sufrimiento, ¿no? Y entonces y buscar una trascendencia a vuestra vida. También es verdad que en las épocas del bienestar, pues lo único que se pretendía era tener un trabajito, que generalmente, pues, trabajito, ¿no? Tener unas satisfacciones elementales, ¿no? Pero luego también la gente ha buscado criterios, por ejemplo, pseudo-heroicos, falsamente heroicos, por ejemplo, la droga. Ya. La droga es una forma de una inmolación personal, ¿no? Sobre todo la heroína, en tiempos, pues era una forma de morir. Se dice como que una sociedad sin droga no es una sociedad porque como que hay tantos problemas que la gente se tiene que drogar, ¿sabes? Claro. Eso es algo... Bueno, se pueden vivir. Hay también hay un dicho estoico de hace 2000 años que decía que quien teme el dolor teme lo que ha de suceder. Sí. La sociedad actual tiene que reflexionar sobre el dolor, sobre el sufrimiento, porque el peor es el sufrimiento psíquico, ¿no? Quizá, hombre, hay dolores físicos muy fuertes, enfermedades, sí, son terribles, ¿no? Pero entonces eso... Quizá la época joven es una época de la épica, ¿no? Yo todavía no entiendo, no sé mucho cómo meterlo, pero la juventud actual tiene delante de sí una gran tarea, una gran misión, que es reconstruir la humanidad después de un desastre total, porque lo que vamos es un desastre. Estamos ya. Sí, estamos ya. Estamos, ¿no? Entonces, y esa interpretación épica, y si se me permite, heroica de la vida, te permite vivir. No, te da un sentido a la vida, entonces tú entras en otra dimensión, ¿no? En otra dimensión. El dolor te hace estar vivo, no es lo que se...
No hay que tenerle miedo, no hay que huir de él, tampoco un dolor innecesario, ¿no? El dolor justo de la lógica de la vida, porque no se trata de ser masoquistas, pero interpretar que si uno quiere vivir la vida en su totalidad, hay que vivirla en la parte de dolor, en la parte de goce, en todo. La vida es una totalidad, no puede ser solo una parte, porque eso no es real. Pues Félix, yo creo que hasta aquí la entrevistilla ha sido, bueno, una charla. Siempre me gusta mucho hablar contigo, eres un máquina. Bueno, ¿quieres hablar de lo último ya para...? Sí. Bien, pues a ver, es un hecho que pasó hace 1500 años, es muy importante. Aquí en los libros de historia nos enseñan en el colegio, bueno, algunos libros les dedican 2 líneas, ¿no? Entonces yo llevo 30 años trabajando este asunto, ¿no? Y bueno, pues no es un libro gordo, no es un libro caro, vale 15 eurillos, ¿no? La editorial Bagauda lo podéis pedir, yo también lo distribuyo y todos los 3 autores, ¿no? Sí, tú te quieres pasar, ven, sí, pues, agáchate a ver si salimos en plano. Bueno, pues aquí está otro de los autores con nosotros. A ver, aquí, tienes que estar por aquí. ¿Él quién es, Félix? Es José Francisco Escribano Maenza, el que va en el intermedio. Luego está Antonio Hidalgo Diego, y luego está el que ha hecho el prólogo, que se llama Javier Pérez. Vale. ¿Quieres contar algo del libro? No sé, ¿quieres hablar de quién eres o...? Sí. Bueno, yo ya llevo colaborando con Félix bastante tiempo. Ya, de hecho, en mi parte hablo de Salviano de Marsella, que es un autor del siglo V también, que es la principal referencia sobre los bagaudas. Es el autor que más habla sobre ellos, y es el único de la época, tanto romano o cualquier otro, que habla a favor de ellos, porque eran gente pobre, también humilde, trabajadora, como habéis estado hablando. Y él veía lo positivo de ellos, cómo querían construir otra sociedad, cómo querían vivir de forma distinta, salir de ese mundo de pobreza y de crisis, y él los aplaudió porque era miembro de un cristianismo positivo popular, no del catolicismo, de la Iglesia Católica que se había aliado con el Estado romano, ¿no? Eso, yo, a partir de los estudios de Félix, de entender el cristianismo, por una parte, no el original, que era positivo, revolucionario, y luego cómo el Estado romano, el imperio, y construyó la Iglesia Católica para destruirlo y para manipularlo, el cristianismo original, pues a partir de eso me interesé mucho, y en el libro mi análisis trata de entender un poco esto, el cristianismo, cómo interactuó con los bagaudas y cómo influyó luego en la revolución alto medieval, en la Edad Media, y cómo a partir de ahí se crearon sociedades, pueblos, culturas y lenguas, como el catalán en el siglo VIII-IX, como el castellano también, que aparece en el siglo IX, como el gallego y todos esos pueblos de la península ibérica y de Europa que nacen ahí. Entonces, Félix es el que inició este estudio, yo humildemente aporto un poquito, pero vamos, creo que era un periodo muy importante, y los bagaudas inician ese cambio, esa transformación. No, es la historia como de que no sé, claro, lo que has dicho, lo que no se cuenta en los colegios, documentáis, sois como la revolución, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de lo que no se cuenta en las escuelas. Así es. Hay una frase de Orwell que estuvo en Cataluña, ¿no? Tiene el famoso libro Homenaje a Cataluña, que recomiendo lectura. Orwell era inglés. Él dice, quien domina el pasado domina el presente, quien domina el presente domina el futuro. Eso quiere decir que quien interpreta la historia del pasado tiene mucha capacidad para dominar la mente de la gente. Él lo dice eso en parte críticamente, en parte, y es verdad, ¿no? Porque queramos que no, pues somos una generación más que viene del fondo de los tiempos, y cómo ha pasado los acontecimientos anteriormente nos determina es una palabra fuerte, nos condiciona para el presente y para el futuro. Eso es una frase de Orwell que a mí me gusta mucho como autor, ¿no? Pues chavales, yo creo que hasta aquí la entrevista. Dejaré sus redes y bueno, el local ya lo estáis habilitando. Sí, claro, sí. ¿Puedo decir la calle o algo, no? Claro, sí. ¿Cuál es la calle? Vamos a ver, esto es Barcelona y esto es el carrer Castillejos 201. Y que haréis aquí próximamente eventos de la Revolución, ¿no? Sí.
Sí, de todo tipo, eventos también culturales, tendremos también que aquí se haga apoyo a gente que hace actividades artesanales, actividades productivas, agrícolas, industriales. Vamos a intentar que esto sea un local total, o sea, se dedique a la totalidad de lo que es la vida humana. Pues chavales, like y subs y nos vemos en próximos vídeos.